Alberto Fujimori, figura central en la política peruana de 1990 al 2000, desplegó un liderazgo autoritario durante su presidencia. Enfrentó un panorama desafiante al asumir cargo con problemas económicos, sociales y políticos, incluyendo la amenaza constante del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Para abordar estos desafíos, Fujimori implementó políticas económicas de orientación neoliberal que contribuyeron a estabilizar la economía peruana, pero al mismo tiempo adoptó medidas autoritarias para hacer frente a las complicaciones políticas y sociales que aquejaban al país. Uno de los momentos más destacados de su gobierno fue en 1992, cuando cerró el Congreso y disolvió el sistema parlamentario, consolidando su poder de manera radical. Posteriormente, en 1995, promulgó una nueva constitución que le otorgó amplios poderes y prolongó su mandato, marcando un giro significativo en la estructura política de nuestro país. Fujimori también lideró con éxito una campaña contra los grupos guerrilleros, específicamente contra Sendero Luminoso, lo que contribuyó a mejorar la seguridad en nuestro país. A pesar de estos logros, su gobierno no estuvo excepto de controversias. Se enfrentó a acusaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de corrupción y violaciones a la libertad de prensa, lo que generó críticas y tensiones en la sociedad peruana. Aunque inicialmente gozó de popularidad por sus medidas económicas y su enfoque en la lucha contra el terrorismo, el autoritarismo de Fujimori generó crecientes controversias. Fue reelegido en 1995 y concedió una tercera candidatura en el 2000. Sin embargo, su último periodo presidencial concluyó abruptamente con su renuncia desde Japón en medio de un escándalo de corrupción. En el 2007, Fujimori fue extradido a Perú y condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, marcando el fin de su legado político en circunstancias controvertidas. Su gobierno continúa siendo objetivo de debates y análisis en la historia política del Perú, reflejando su periodo complejo y político en la evolución del país. Bueno, en este caso, la causa y la consecuencia las daré acerca del gobierno de Alberto Fujimori. Una causa o antecedente del gobierno autoritario de Fujimori fue el conflicto armado interno que había contra el terrorismo. En este caso, contra los grupos Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA, liderado por Víctor Polay Campos. Como sabemos, estos dos grupos tenían como objetivo acabar con el sistema político y nuestros gobernantes, tomando de por medio muchas vías de inocentes, pobladores, campesinos, fuerzas armadas, etcétera, lo que llevó a Fujimori a llevar una serie de medidas que incluso atentaban contra la vida humana. Por otro lado, una consecuencia de este gobierno autoritario fue el debilitamiento de las principales instituciones democráticas de nuestro país. Y fue cuando Fujimori dio el autogolpe de Estado del 5 de abril del año 1992, ya que Fujimori disolvió el Congreso de la República. Se hizo una intervención al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y a muchas más instituciones democráticas, lo que permitieron al señor Fujimori realizar medidas de carácter neoliberal, como es el caso del Fujishock, muy criticado en su época. Sin embargo, sirvió para bajar la inflación que dejó Alan García en su anterior gobierno, y sobre todo el objetivo de Fujimori al dar este golpe de Estado era que él tenga el principal control del aparato estatal y el orden constitucional. Que nuestra moneda es la más fuerte, eso no se condice con la realidad social, económica que vimos, ¿no? A extremo, pero la mañana escuchaba que la pobreza en la serranía y en la serranía llegaba al 33%, y a pasar el 20% era grave, era gravísimo. Y en el tema de la pobreza en la selva ya bordea el 40%. La pobreza acá en Lima y provincias de Lima de la costa están entre el 19 y 20%, siendo el techo límite para no pasar ya en un estado de gravedad la pobreza del 20%. Entonces, para el año 2024, por ejemplo, van a haber 400.000 personas más sin empleo. Entonces,
Es producto de los últimos 40 años, podría decirse, o 30 y tantos años, de implementar una política neoliberal. La corrupción fue un elemento fundamental heredado desde hace 200 años, pero actualmente está vigente, que es un gran flagelo para nuestra sociedad, ¿no? Segundo, un sistema que no ha solucionado los problemas de la gente. ¿Ya? Tercero, el fujimorismo es una institución delincuencial, pues, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Que hoy día tiene poder en el Congreso y tiene poder en muchos lugares, y que sigue vigente porque hay gente que todavía cree en ellos, ¿no? Es como que él trajo e implementó un sistema que te ha arruinado, es como que definen a su propio verdugo, como se dice, ¿no? Y esa gente cree en ellos, ¿no? Y cuarto, yo creo que el Perú necesita entrar en un proceso de que venga un gobierno más sincero, un gobierno que se preocupe. Hemos caído en una sociedad que se ha dejado enajenar por un sistema neoliberal sin darle paso hacia lo que realmente nosotros deberíamos de ver y de medir. Entonces, no podemos enfocarnos sobre una realidad nacional ampliada hacia todo nuestro país. Debemos de entender que Lima no es el Perú, que hay muchas situaciones muy críticas y difíciles en el resto de nuestro país que se ha invisibilizado, ¿no? Y que nuestras políticas en la actualidad no quieren darle paso a estos puntos tan críticos que se ven. Por eso ya nos decía acá el licenciado Sánchez cómo es que para el 2024 la brecha del desempleo va a crecer, cómo en salud y en educación estamos totalmente graves. Y no solamente es eso, tenemos deficiencia en transportes, pistas, carreteras, en vías de comunicación. Entonces hay una serie de dificultades muy amplias. Todo este sistema de gobiernos autoritarios, vemos que ninguno de ellos ha tenido una resolución para mejorar a nuestra población. Si bien han habido paliativos en algunos casos, como el caso de Velasco, pero veamos también de que Velasco pues dio al cooperativismo que en el sentido amplio de ellos tener un discurso populista, ¿no? Y que luego al asumir el poder simplemente tomen esa actitud autoritarista, ¿no? Y nosotros también dejar de pensar de que el gobierno es un papá, porque no es así. El gobierno de un país lo hacemos todos, y no hay un papá castigador o un papá malo que nos corrija o que nos arregle la elección. No es así. Un gobierno es de todos, todos tenemos que participar, desde nuestros hogares, de nuestras casas, los colegios, las escuelas y todos los profesionales. Cada uno hace su parte para hacer que este país camine y produzca como tal y progrese como. El gobierno autoritario de Alberto Fujimori en Perú, instaurado como respuesta al conflicto armado interno contra los grupos terroristas de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, se puede plantear un dilema sobre si la forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema fue adecuada en el contexto de violencia y amenazas a la estabilidad política. Llevó a Fujimori a tomar medidas extremas, incluidas el autogolpe del Estado de 1922, que resultó en la disolución del Congreso y la intervención en diversas instituciones democráticas. Si bien es comprensible que el gobierno buscará poner fin a la violencia y preservar la estabilidad, las acciones autoritarias de Fujimori tuvieron consecuencias negativas y bien significativas. El debilitamiento de las instituciones democráticas erosiona la base misma de la gobernabilidad participativa. El Fujishop, una serie de medidas económicas neoliberales implementadas para contrarrestar la inflación, generó descontento social y exacerbó la desigualdad económica. En retrospectiva, también se puede mencionar que la respuesta del Estado y la sociedad podría haber centrado una estrategia más equilibrada. Una alternativa podría haber sido fortalecer las instituciones democráticas y buscar soluciones a largo plazo para abordar las causas subyacentes del conflicto, como la pobreza y la inclusión social. La implementación de políticas inclusivas y la promoción del diálogo podrían haber mitigado la radicalización y reducido la violencia sin comprometer los principios democráticos. En lugar de recurrir a medidas autoritarias, el Estado podría haber buscado la cooperación internacional y el apoyo de la sociedad civil para enfrentar el terrorismo y promover la reconciliación.
La historia demuestra que las soluciones sostenibles a los conflictos requieren un enfoque integral que aborde las consecuencias profundas y promueva la participación ciudadana. Concluyo con lo siguiente. Aunque el gobierno de Fujimori enfrentó situaciones complejas con el conflicto armado interno, la respuesta autoritaria tuvo consecuencias significativas a largo plazo. Una estrategia más equilibrada que fortaleciera las instituciones democráticas y aborda las causas fundamentales del conflicto podría haber proporcionado una solución más duradera y justa para el Perú. Gracias.